yo trabajo para subir la masa y queda de alguna manera un trabajo realizado que después, cuando yo suelte la masa, va a realizar o va a tener la fuerza de la gravedad, va a ser quien va a tener la posibilidad de realizar el trabajo. Entonces, esa posibilidad de realizar trabajo es lo que llamamos la energía potencial. Bueno, entonces, hemos llegado acá. Pongamos la siguiente que dice nuestras diapositivas y continuaremos con trabajo y energía. Un segundito. Vamos a decir que es la segunda parte de lo que estamos haciendo acá. Bueno, ahora, en general, ¿cómo puedo medir una cantidad de trabajo en el caso en que tenga una fuerza arbitraria? Voy a considerar que esta fuerza en una dimensión depende de la posición, en varias dimensiones, pues dependerá también de la posición, pero habrá sobre el espacio, dos o tres dimensiones. Y entonces, para una dimensión, yo voy a hacer una gráfica que me va a mostrar cómo depende la fuerza de la posición. Tengan en cuenta que aquí es cómo depende la fuerza de la posición. Y bueno, dijimos que es un caso en que la fuerza es arbitraria. Y entonces nos vamos a hacer la pregunta de qué pasa entre dos puntos. Digamos que esta es la posición inicial. Esta es la posición final. Y entonces, para cualquier pedacito de nuestra trayectoria, digamos de esta X, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener el producto de delta X por la fuerza asociada a ese pedacito. ¿Cómo podemos entenderlo así como lo estoy dibujando? Pues sería como una fuerza promedio asociada a esta X, que le voy a poner un índice I para decir que es S, ¿de acuerdo? Y entonces nuestro trabajo pues va a ser el producto de la fuerza por el desplazamiento, es decir, va a ser el área de este pequeño rectángulo. Si ahora lo tomamos entre los dos puntos, pues tendremos el área bajo la curva. Y esta área bajo la curva no es otra cosa que la integral entre la posición inicial y la posición final de la fuerza, que vamos a decir que depende de la posición, por un delta, un pedacito de X, que estamos diciendo exactamente lo mismo. Y esto es lo que vamos a llamar el trabajo, y le voy a poner acá una F mayúscula diciendo realizado por esa fuerza. ¿Listo? Ahora, calculemos el trabajo. Entonces vamos a repetir un poquito acá, pero no importa. Entonces, inicialmente vamos a decir que
va a ser la suma sobre todos los pedacitos del desplazamiento, los delta X, del producto, del valor de la fuerza en ese delta X. Si quieren, yo puedo poner acá un promedio si quiero ser bastante riguroso. Y voy a decir que por el pedacito. Naturalmente, generalmente lo que hacemos es que tomemos de todos estos delta X van a tener el mismo tamaño. ¿Eso qué va a hacer? Entonces, vamos a decir que el trabajo infinitesimalmente será el límite cuando este pedacito de desplazamiento tienda a ser cero de esta suma. Y eso no va a ser otra cosa que la integral entre la posición inicial y la posición final de la fuerza. Ahora ya le quito el promedio porque es puntual con respecto a nuestro desplazamiento. Naturalmente, si lo tomamos en varias dimensiones, será la integral. Ahora diremos entre la posición inicial y la posición final de la fuerza, que ahora es un vector que depende de la posición, que es un vector, por el pedacito de la trayectoria. Sí, a ver si le Entonces fíjense que si nosotros tenemos esta trayectoria y en cada punto estamos realizando una cierta cantidad de fuerza, finalmente tomaremos el pedacito de la trayectoria. Fíjense que lo voy a poner de esta manera y lo vamos a multiplicar por el valor de la fuerza en ese sitio. Entonces tendremos el producto punto. Entonces recordamos que la única parte de la fuerza que trabaja es la que va en la dirección del movimiento. Y es natural. Si nosotros estamos alando un carrito sobre un plano horizontal, ¿trabaja la normal? La normal no trabaja. Y eso es muy importante. La componente que es perpendicular a la trayectoria, la componente de la fuerza que es perpendicular a la trayectoria no trabaja. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces veamos casos. Ya vimos la fuerza constante, que es, digamos, la otra va a ser la fuerza constante, digamos la fuerza constante para que no se nos... Y vamos a tomar un caso que nos interesa, que es el de la gravedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir para la fuerza constante? La gravedad. Entonces, la fuerza, su magnitud, será la masa por la aceleración de la gravedad. Si yo la pongo así, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo estoy tomando mi sistema de coordenadas? Mi sistema de coordenadas, ¿cómo lo estoy tomando cuando lo pongo así? Mi sistema de coordenadas, ¿cómo lo tomo cuando lo pongo así? Si estoy diciendo que la fuerza de la gravedad es positiva, y yo sé que va, digamos, en esta aula va hacia abajo, yo estaré tomando mi sistema de coordenadas, la dirección vertical la estaré tomando hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo preguntarme cómo trabaja la fuerza, ¿cierto? Entonces, será la integral entre la altura, voy a ponerlo así como altura inicial y la altura final de la fuerza, que va a ser la masa por la aceleración
digamos, de Z. Entonces, mi coordenada Z va hacia abajo. ¿Listo? Naturalmente voy a sacar todo lo que es constante antes de hacer la integral. Masa, aceleración de la gravedad, integral entre la altura inicial y la altura final de Z. Y esto pues será la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Por qué cosa? Por la posición en Z evaluado entre la altura inicial y la altura final. ¿Todos vamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces esto dice que será, fíjense cómo lo voy a escribir, la masa por la aceleración de la gravedad por la altura final menos la masa por la aceleración de la gravedad por la altura inicial. Entonces, si la altura inicial es mayor que la altura final, pues yo voy a decir que quien trabajó fue la fuerza de la gravedad. Ahora, si, pongámoslo ahí, pongámoslo. Si la altura final es mayor, no, como dijo, la altura inicial es mayor que la altura final, entonces la fuerza de la gravedad trabajó. Ahora, si es lo contrario, que la altura final es mayor que la altura inicial, fíjense que este trabajo va a ser menor que cero. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser negativo. Eso quiere decir que ese trabajo no lo hizo la fuerza de la gravedad. Ese trabajo lo hice yo. Alguien más hizo ese trabajo. La fuerza de la gravedad no va a ser un trabajo negativo, ¿de acuerdo? Su trabajo será positivo y quiere decir pasar de una altura mayor a una altura menor. ¿Listo? Trabajó la gravedad. Al trabajar la gravedad, ¿cómo sabemos que trabajó la gravedad? Porque cuando el borrador llega a la superficie, cuando sale del punto inicial, tiene una velocidad igual a 0. Cuando llega a la superficie, tiene una velocidad distinta de 0. Listo. Veamos. Porque yo trabajé. No fue la gravedad. Déjame ver si yo dije algo mal. Gracias, yo dije algo mal. Sí, déjame ver. Entonces, yo tengo una altura inicial y una altura final, ¿de acuerdo? Si la altura, entonces, hago mi integral, ¿listo? Si la altura final es más grande que la altura inicial, ¿de acuerdo? ¿Dónde, digamos? Un momentico, no me quiero equivocar. Ya. Que la altura, perdóname, ¿listo? Entonces, si la altura final, si la altura inicial es más grande, si yo pongo
de esta manera, ¿de acuerdo? Es que lo estoy poniendo al revés, ¿listo? Es por eso que, disculpa que, listo. Entonces, si aquí en este caso, ¿cuál es más grande? La altura final es más grande, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién trabajó? La gravedad, ¿de acuerdo? Si en cambio vamos al revés, ¿quién trabajó? Yo soy el que debo trabajar con respecto a la gravedad, ¿listo? Es una cuestión de cómo yo quiero tomar las coordenadas. Voy a hacer una anotación acá. Yo también puedo tomar la coordenada, ven que la cambio de color para que quede claro que es una anotación. Yo puedo tomar mi coordenada al revés. ¿Listo? En ese caso, ¿en qué dirección va la fuerza de la gravedad? ¿En qué dirección va? Hacia abajo. Y todo es al revés, ¿de acuerdo? Sin embargo, el punto siempre sigue siendo el mismo. Cambié los signos en todos lados. El punto es, digámoslo en estas palabras, si mi borrador está arriba y lo suelto abajo, va a tener una energía asociada a la velocidad, que es el trabajo que hizo la fuerza de la gravedad. Yo lo solté, la única que trabajó fue la fuerza de la gravedad. Pero si está aquí y yo lo voy a elevar, quien ha tenido que trabajar soy yo. No sé si te respondí bien. Muchas gracias. Listo. Siguiente. El siguiente que vamos a ver es el resorte. Recordemos que está la ley de Hooke. Y por ahí tengo una simulación que no encuentro. Vamos a ver si la encuentro ahorita, que también nos va a mostrar por qué es tan importante el resorte. ¿Listo? Bueno, entonces veamos cómo va a ser el trabajo, ¿cierto? El trabajo será, fíjense cómo lo voy a poner. Lo voy a poner la fuerza del resorte en una dimensión. Generalmente por el resorte con una dimensión está bien. Desde la posición inicial a la posición final. Y esto va a ser X. Ahora, ¿cómo es la dependencia de la fuerza del resorte? Menos la constante del resorte. Voy a ser muy explícito en la K que voy a utilizar, porque ahorita vamos a usar la K para otra cosa. Voy a poner una K así. Déjenme un poquito más bonita. K minúscula, ¿de acuerdo? Es una K, ¿cierto? Por cuánto se aleja del punto de equilibrio. Entonces, en este caso, lo que estamos asumiendo es que la masa se ha desplazado respecto a un punto de equilibrio. ¿Listo? ¿En qué dirección va en este caso la fuerza? En este caso la fuerza va en la dirección negativa. Si yo lo desplazo en la dirección positiva, la fuerza será en la dirección negativa. Y es la fuerza que hizo el resorte, no la que hice yo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra integral? Pues va a ser igual a la integral entre la posición inicial y la posición final de menos esta constante por el desplazamiento por D. Entonces, saco la constante, integro y tengo que evaluar entre la posición inicial y la posición final. Por favor, me ayuda si me equivoco, ¿no? Y entonces voy a decir que eso va a ser entonces de la siguiente manera: menos la constante
un medio de la constante, ya van a ver por qué lo escribo de esta manera, de la posición final al cuadrado más un medio de la constante de la posición inicial al cuadrado. Veamos cómo se ve en nuestro gráfico ahora. Vamos a tomar un gráfico en el que en el eje horizontal tenemos el desplazamiento respecto al punto de equilibrio. En el eje vertical tenemos la fuerza. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra gráfica? Pues nuestra fuerza, ya dijimos que es lineal, con el signo negativo, ¿todos de acuerdo? Y vamos a decir que tenemos una posición inicial, una posición final. Entonces, primera cosa, me dicen, tenga la amabilidad de medir el trabajo. ¿Qué hago yo inmediatamente? Si me dicen, mide el trabajo, yo inmediatamente mido esta área y mido esta área. ¿Lo hice bien? ¿O no lo hice bien? Recuerden que acabamos de hacer el ejercicio del pequeño rectángulo, de la pequeña barrita, donde yo tengo aquí mi pedacito de desplazamiento. Entonces, lo primero que yo sé es que este es el trabajo, porque va a ser la integral entre la posición inicial y la posición final. Estas son arbitrarias, ¿no? En T y fuerza. Es decir, será el área debajo de la curva. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos decir de nuestro amigo Q? Ahora voy a escribir esto cambiando el signo. Lo único que voy a hacer es cambiar el signo. ¿Listo? Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que esto es igual a un medio de la constante del resorte por la posición inicial, el desplazamiento inicial, menos un medio de la constante del resorte por el desplazamiento final al cuadrado. Y voy a decir ahora, definir lo siguiente. Y esto es una cosa muy importante. Voy a definir una cantidad que voy a llamar K, kinetics, la energía cinética, como un medio de la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Todavía, digamos, no, estoy diciendo lo más. Por favor, disculpen, borren, estoy diciendo lo más. Dejémoslo de esta manera. Simplemente, digamos, en este momento, después vamos a poder compararlo, ¿cierto? Que tenemos una diferencia, ¿cierto?, en una cantidad asociada a la energía. Y esto no es otra cosa que el trabajo que se realizó. Vamos a ver, en cambio, que le vamos a asociar lo que vamos a llamar después ahora, una energía potencial. Pongo entre paréntesis. Bueno, veamos un poquito nuestro resorte, qué es lo que va a estar pasando. Fíjense que cuando nosotros desplazamos la masa hasta acá y la soltamos, en este momento
su velocidad es cero. No tiene una energía de movimiento. Podríamos decir que toda la energía está en el resorte. ¿Listo? Cuando la soltamos y pasa por el punto de equilibrio, en el punto de equilibrio el resorte no está realizando ninguna fuerza. Sin embargo, vamos a tener el máximo de la velocidad. ¿Listo? Y después pasará hasta una posición simétrica, donde nuevamente estará estirado el resorte. Y fíjense un detalle que es muy importante. Fíjense que el desplazamiento con respecto al origen tiene un cuadrado. Lo cual quiere decir que esa cantidad que nosotros estamos definiendo acá o encontrando acá es una cantidad que es independiente de la dirección en la que yo hago el desplazamiento. Bueno. Bueno, ese es el trabajo que hacemos con un resorte. Entonces, ahora sí vamos al siguiente punto, que va a ser un teorema, el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, fíjense lo siguiente, lo vamos a poner con otro color, lo voy a poner con verde. El trabajo, voy a decir que en una dimensión va a ser, ya lo sabemos, la integral entre la posición inicial y la posición final de la fuerza por el desplazamiento. Ahora, ¿cómo es esta fuerza? Pues será la integral entre los límites que definimos de la masa por la aceleración, y acá lo que utilizamos fue la segunda ley de Newton. Ahora, ¿eso que va a ser igual? Pues va a ser la masa, dejémosla todavía acá. Fíjense que la aceleración no es otra cosa que la manera como cambia la velocidad respecto al tiempo. Y entonces vamos a hacer un pequeño truco. Ese truco es que vamos a pasar el denominador de la derivada, se lo vamos a pasar ahora al otro lado, y será la integral entre los límites de la masa. El término de la aceleración solamente me queda la parte infinitesimal de la velocidad por la manera como cambia la posición respecto al tiempo. Y entonces esto lo podemos reescribir finalmente como la masa. Esto aquí es la velocidad. Y entonces estamos listos. Eso quiere decir que eso va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Fíjense una cosa, aquí ahora tengo que cambiar mis límites de integración de la posición inicial por la velocidad inicial y de la posición final por la velocidad final, ¿de acuerdo? Y ahora esto estará evaluado entre mi velocidad inicial y mi velocidad final. Así que lo vamos a escribir finalmente como 1/2 de la masa de la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa de la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, veamos qué pasa con la caída libre. Entonces, en la altura inicial, la velocidad inicial va a ser 0, ¿de acuerdo? Lo suelto. Lo cual quiere decir que esta cantidad va a ser 0. Y en la altura final, que será la que sea,
una velocidad final distinta de cero. Y eso quiere decir que voy a tener que ahora, fíjense que nosotros aquí lo que calculamos fue el trabajo. ¿Listo? Así que nosotros, ¿qué vamos a poder decir sobre esto? Bueno, primero que todo vamos a hacer una definición acá en rojo. ¿Listo? Vamos a definir la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es la energía cinética. Y esta es una cantidad fundamental, absolutamente fundamental de la naturaleza. ¿Por qué es fundamental de la naturaleza? Todas las maneras como nosotros podemos escribir la radiación y la materia tienen ese término. No importa si lo hacemos en mecánica cuántica, en teoría de campos cuánticos para describir partículas elementales, en teoría de campos para describir la relatividad general. Siempre vamos a tener ese término. Ese término es, de alguna manera, nos da cuenta de cómo, en un sistema de referencia inercial, ¿cierto?, se está moviendo una partícula. Entonces, esta es la energía cinética, ¿listo? Entonces, ya dijimos, bueno, entonces, veamos ahora, entonces, digamos, pues para resumir lo anterior, que el cambio de la energía cinética no va a ser otra cosa que la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como en este caso la energía cinética final es mayor que la energía cinética inicial, lo que decimos es que el trabajo que realizó la fuerza de la gravedad de alguna manera se convirtió en energía cinética. Entonces, esa potencialidad de realizar trabajo de la energía de la fuerza gravitacional se convierte esencialmente en energía cinética. Entonces, bueno, esto es, digamos, como nuestro teorema, digámoslo así, ¿cierto? Del trabajo y la energía cinética. Bueno, una cosa antes de seguir. A ver si lo queremos hacer acá. Listo. Recordemos que entonces, veamos ahora, hablemos de un momentico de la energía potencial. La energía potencial, generalmente aludimos, pues lo que vamos a decir es la posibilidad de que una fuerza realice trabajo. ¿Listo? Entonces, veamos cómo queda escrito el trabajo. El trabajo, fíjense, que puede quedar escrito como la diferencia de las energías cinética final e inicial. Y vamos a decir que esto es igual al revés a la energía potencial menos la energía potencial final. Esa es la manera como nosotros vamos
a relacionar el trabajo, la energía cinética y la energía potencial, donde diremos es la energía potencial. ¿Listo? Ahora, no hay una fórmula, una forma general de escribir la energía potencial. Para la energía cinética sí tenemos esta forma general. No nos importa cuál sea el campo de fuerza en el cual se encuentre nuestro cuerpo. Siempre vamos a poder escribir su energía cinética de esta manera. En cambio, para la energía potencial, tenemos que calcular el trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Digamos ahora, pongamos aquí en negro. Entonces, por ejemplo, digamos una fuerza constante y vamos a poner como fuerza constante la gravedad. ¿Listo? Entonces, el trabajo será un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero también el trabajo será igual. Menos la masa por la aceleración de la gravedad por la altura final, más la masa por la aceleración de la gravedad por la altura inicial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para esta fuerza, voy a ponerlo en color verde con comillas. Para esta fuerza, entonces, para esta, ¿cierto? Voy a decir lo siguiente. Voy a decir, fíjense, que voy a decir que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es igual, disculpen que estoy escribiendo lo mismo, menos la masa por la aceleración de la gravedad por la altura final más la masa aceleración. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues paso para un lado y paso para el otro. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más la masa por la aceleración de la gravedad por la altura final tendrá que ser igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la masa por la aceleración por la altura inicial. Entonces voy a decir ahora que esta es mi energía cinética final, esta es mi energía potencial final, mi energía cinética inicial, mi energía potencial final. ¿Listo? Y entonces voy a decir que todo esto junto va a ser, pongamos otro color acá, mi energía final y esto será mi energía inicial. Es decir, mi energía va a ser la suma de la energía cinética con la energía potencial. Entonces veamos situaciones. Cuando yo suelto mi borrador arriba, estado inicial, no tengo energía cinética, toda mi energía es potencial. Cuando llega abajo, no tengo energía potencial, solo tengo energía cinética. ¿De acuerdo? En ese caso, toda mi energía potencial termina siendo energía de movimiento, energía potencial. Ahora, esto es para estas fuerzas y lo voy a poner aquí en rojo. Para esta fuerza
y se acaba el lápiz. Bueno, 2 minutos. Bueno, estos 2 minutos voy a buscar algo. Time's up. Creo que quiere decir que tengo que volver. Permítanme buscar algo que se me perdió, pero está por acá. Ustedes tienen ahí en el Classroom una pestaña de simulaciones, ¿no? Veamos. Vamos a ver si esto. Bueno, este es el que quiero mirar ahora. Listo. Este es el primero esta es la primera simulación que quiero que veamos. Le voy a decir que me muestre una sola. ¿Listo? Este es un resorte. Este es el punto de equilibrio y es el resorte que llega a la derecha hasta su máxima elongación, a la izquierda a su máxima compresión. ¿Listo? Entonces imagínense que aquí tenemos el resorte hacia la izquierda y que este es el punto de equilibrio. ¿Listo? Ese es un oscilador armónico. Todos estamos de acuerdo, somos amigos del oscilador armónico. Veamos para qué nos va a servir en el futuro eso. Primero, nos va a servir para describir objetos físicos como las ondas. ¿Qué ondas? Bueno, las ondas de una guitarra, por ejemplo, las ondas de presión del sonido, las ondas electromagnéticas encargadas de transmitir la información pues, digamos, microondas, radio, televisión. Y bueno, algún día les dirán que todas esas ondas son finalmente ondas, entre comillas, de Maxwell, que son equivalentes a las ondas de luz, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, esto es lo primero que les quería mostrar. ¿Por qué? Porque uno piensa que el oscilador armónico es como un objeto, como un caso. No, no es un caso. El oscilador armónico es un caso importantísimo. Entonces, aquí vemos un motivo por el cual es importantísimo. Ahora, permítanme buscar la energía. Estas cosas se... Bueno, primero de todo, como nos acabamos de dar cuenta, este péndulo tiene la siguiente condición. Fíjense que su amplitud va disminuyendo con el tiempo, lo cual quiere decir que hay fricción. ¿Listo? ¿Dónde está la fricción?
Entonces, quería quitar la fricción, no he podido, pero no. Entonces, condición inicial, ¿listo? Tenemos elevado el péndulo, lo cual quiere decir que aquí tenemos una altura h con respecto al punto mínimo del péndulo. Velocidad inicial en este punto 0. Entonces, si nosotros arrancamos, bueno, más o menos lo logramos. Pasamos primero, fíjense, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pasa por un punto 0. En el punto 0, ¿cómo va a ser la energía cinética? Máxima, la energía potencial mínima. Entonces, fíjense, este sitio, si se alcanza a ver en la pantalla, este sitio donde tengo mi energía potencial igual a 0, corresponde al mínimo en la trayectoria del péndulo, que es cuando, digamos, estando en la altura mínima, ya no hay nada que pueda hacer la gravedad en términos de entregar, de realizar trabajo. Y tenemos, fíjense, el máximo en energía cinética. Entonces, baja al mínimo. Ahora, fíjense que si nosotros sumamos la energía potencial más la energía cinética, no nos alcanza para la energía potencial inicial que teníamos en 0. En este punto, la energía potencial inicial. ¿Por qué motivo? Porque en este caso tenemos una cierta cantidad de energía que está siendo disipada por la fricción. Fíjense que al final prácticamente toda la energía fue disipada. ¿Por qué la llaman térmica? Porque pues esa energía lo que hizo fue mover las moléculas del aire. Las moléculas del aire al moverse adquirieron energía cinética y la temperatura de un gas no es otra cosa que la manifestación de la energía cinética que tienen las moléculas en el gas. De hecho, la temperatura es proporcional a la velocidad cuadrado promedio que tienen las moléculas. Es decir, la temperatura está asociada directamente a la energía cinética de las moléculas. ¿De dónde se fue la energía del péndulo? La energía potencial. La energía potencial que tenía acá, ¿listo? Se fue convirtiendo una parte en energía cinética y otra parte se fue convirtiendo en energía cinética del aire, y eso lo llamamos disipación por fricción. Bueno, esa era una de las que tenía. Déjenme ver si encuentro la otra. Bueno, dejemos esto, yo creo que ya podemos continuar con la otra parte. Listo. Entonces, quedamos en que estábamos diciendo lo siguiente. Esto vale para esta fuerza y para fuerzas que vamos a llamar conservativas. Entonces, la fuerza de fricción no es conservativa. ¿Qué fuerza es conservativa?
Una fuerza conservativa es aquella que, si yo vuelvo a la misma condición inicial, si yo vuelvo a la misma condición inicial, no estoy seguro de la hora, me confirman si son las 10:20. Por favor. Gracias. O sea, una fuerza conservativa es una fuerza que me permite volver a la misma condición inicial. Un resorte es una fuerza conservativa, mientras que no haya fricción. La gravedad es una fuerza conservativa. La fricción no es una fuerza conservativa. ¿Listo? Bueno. Entonces, entre las fuerzas conservativas y las no conservativas, una fuerza conservativa siempre me puede devolver la energía que yo le, digamos, es una fuerza en la que yo puedo convertir mi energía cinética en potencial y mi energía potencial en cinética sin pérdida alguna. Entonces, por ejemplo, un péndulo sin fricción arranca. ¿Listo? Mi péndulo. Suelto mi péndulo desde una altura H respecto a la mesa. ¿Listo? Cuando llega al otro lado, suponiendo que la fricción es muy pequeña, cuando llega al otro lado, llega a la misma altura. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una fuerza que me permite pasar de una cierta energía potencial que está asociada a la altura a la misma energía potencial. Y en principio puede volver acá, si no fuese por la fuerza de fricción, siempre volvería a la misma altura. ¿Listo? Veámoslo ahora de la otra manera. Le voy a dar una energía cinética en el punto mínimo, que es donde no tengo energía potencial. Entonces, le pego. Le doy una velocidad inicial, es decir, una energía cinética, y cada vez que pase por acá va a tener la misma energía cinética. ¿Listo? Eso es propio de una fuerza conservativa. La fricción no. Yo llego, trabajo arduamente para mover mi caja, la suelto y no se devuelve. ¿Listo? Esto puede parecer trivial, pero no es nada trivial. Esto tiene que ver con los principios que rigen la manera como funcionan muchos sistemas físicos y muchos sistemas biológicos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó acá? Fíjense que yo, al realizar fuerza, hago trabajo, ¿cierto? Yo tengo una fuerza en una dirección, pero lo que está ocurriendo finalmente, el motivo por el cual se detiene, si yo le doy un impulso inicial, energía cinética inicial, ¿listo? Energía cinética inicial, poco a poco va a ir perdiendo energía hasta llegar a una energía cinética nula, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a esa energía? Cuando uno dice que se está disipando, lo que ocurre es que está pasando a las moléculas, tanto del borrador como de la mesa, pero no de una manera ordenada. Va a ser vibraciones de estas moléculas, pequeños movimientos de estas moléculas, y lo que van a tener de particular es que no están ordenados. Así que yo no puedo recuperar esa energía que tengo ahí, porque no está ordenada.
electricidad está ordenada. Entonces la puedo recuperar. ¿Listo? Y eso es un principio fundamental. Esto tiene que ver con lo que llaman la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica no explica la vida, ¿cierto? Pero es indispensable para explicar la vida. ¿Listo? También la manera como se organizan muchos sistemas, ¿no? Sistemas físicos, sistemas sociales. Es un problema muy importante el hecho de que estos sistemas no sean conservativos. Y claro, ¿qué me está diciendo? Que macroscópicamente, esto lo pongo aquí en rojo nuevamente, macroscópicamente la energía no se conserva, microscópicamente sí se conserva. Mientras que no hayan reacciones nucleares allá adentro, sí se conservan, ¿listo? Microscópicamente, pero macroscópicamente no. Entonces vamos a decir que macroscópicamente la energía no se conserva. Y claro, la pregunta siempre será ¿a dónde se fue esa energía que no se conserva macroscópicamente? Y como le digo, va a procesos microscópicos, ¿no? Listo. Veamos entonces una fuerza de fricción, ¿sí? Veamos qué pasa con la fuerza de fricción. Entonces, esencialmente lo que nosotros queremos con la fuerza de fricción es calcular el trabajo. Será la integral desde la posición inicial a la posición final de la fuerza de fricción. ¿Cómo es la fuerza de fricción? Siempre tiene un menos, ¿no es cierto? Siempre se opone al movimiento. Coeficiente de fricción, fuerza normal y naturalmente nuestro desplazamiento. ¿Esto a qué va a ser igual? A menos. ¿Cómo va a ser la fuerza normal? Tomemos en el caso de un plano horizontal. Para un plano horizontal estamos de acuerdo que la fuerza normal va a ser de esta manera, la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Y por la integral para el desplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser menos el coeficiente de fricción, la masa, la aceleración de la gravedad, por, entonces será la posición final menos la posición inicial. Ahora, fíjense que aquí tenemos siempre este menos. ¿Qué quiere decir este menos? La fricción, entre comillas, no realiza trabajo. ¿En qué sentido no realiza trabajo? En el sentido de que no es posible tomar la fuerza de fricción y convertirla en una energía cinética, ¿cierto? No puedo convertir la fuerza de fricción en energía cinética. En cambio, sí puedo convertir la fuerza cinética en energía digamos, sí puedo disipar energía cinética a partir de la fricción. Entonces, fíjense que lo que hace es que la fricción, lo voy a poner en comillas, disipa energía. ¿Y cómo ocurre eso? Fíjense que la energía final va a ser igual
a la energía cinética final, que será la energía inicial, menos el trabajo asociado a la fuerza de fricción, que será la energía cinética inicial, menos coeficiente de fricción, la masa, la aceleración de la gravedad, por el desplazamiento realizado. ¿Listo? Entonces fíjense que nosotros vamos a tener que la energía final, ¿sí?, va a ser menor que la energía inicial, teniendo en cuenta que la energía final es la suma de la energía cinética más la energía potencial final, y la energía inicial será la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Entonces, la energía no se conserva, pero lo vamos a decir ahí macroscópicamente. Bueno, pasamos. Veamos una cosa que va a ser interesante, y es plano inclinado. ¿Listo? El plano inclinado entonces vamos a tener, voy a pintarlo aquí, ¿cierto? Voy a tener un plano inclinado. Este plano quedó como un poquito, un plano. Y voy a poner aquí un cierto ángulo. Aquí tengo una masa. Naturalmente sabemos cuáles son nuestras fuerzas. La gravedad, que la pongo como un vector W, pero este es el peso. La normal. ¿Listo? Entonces, voy a tomar, déjenme ver cómo la tomé acá para no equivocarme. Ya, listo. Voy a tomar, fíjense, voy a tomar mi dirección X, y me aseguro que la tomé así. Voy a tomar mi dirección X hacia arriba. ¿Listo? Voy a tomar mi dirección X hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza? Entonces, la proyección de la fuerza de gravedad sobre el plano. Entonces voy a decir que esa fuerza, que es la que finalmente va a estar moviendo mi carrito, ¿sí?, va a ser la proyección, masa, aceleración de la gravedad, y en este caso será por el seno del ángulo teta. ¿Todos estamos de acuerdo que es por el seno del ángulo teta? Porque finalmente será este pedacito, ¿no? La magnitud, ahora sin el vector, para decir la magnitud, será la magnitud. Ahora, ¿en qué dirección? Fíjense que como puse para arriba el eje X, y aquí voy a tener mi 0, entonces va a tener una dirección negativa. Si sube la rampa, aumenta el desplazamiento. Si baja la rampa, disminuye el desplazamiento. Entonces, la fuerza la estoy poniendo en la dirección hacia abajo de la rampa, por lo tanto tiene este signo negativo. Bueno, entonces teniendo eso, ya podemos calcular el trabajo, que será la integral entre dos posiciones, ¿listo? Entre una posición inicial y una posición final de la fuerza, que será menos la masa, la aceleración de la gravedad, el seno del ángulo teta, y vamos a ver cuál es el desplazamiento, ¿listo? Será menos la masa, la aceleración de la gravedad, el seno del ángulo
teta, la integral entre la posición inicial y la posición final, ahora simplemente de el desplazamiento. Así que vamos a decir que esto va a ser igual menos la masa, la aceleración de la gravedad, por el seno del ángulo teta por la posición final menos la posición inicial. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, veamos cómo son estas distancias. ¿Listo? Vamos a hacer el mismo plano inclinado. Nuevamente tenemos acá teta. Perdona. ¿Les puedo pedir favor? Estamos como clase, no en conversación. Les agradezco, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro punto inicial acá, posición inicial x0, posición inicial f0. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a hacer esta posición por el seno de ese ángulo? Perdonen mi cambio de color, va a ser esto. Esto va a ser la altura inicial, ¿de acuerdo? Y esta será la altura final, donde, ¿cómo van a ser? La altura inicial no va a ser otra cosa que x0 por el seno del ángulo teta, y la altura final no va a ser otra cosa que la posición final por el seno del mismo ángulo, lo cual quiere decir que esto es menos la masa por la aceleración de la gravedad por la altura final menos la altura inicial. Y les escribo por última vez que va a ser la masa por la aceleración de la gravedad por la altura inicial menos la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, fíjense que no nos importa cuál sea el ángulo. En la realidad lo que nos importa es la diferencia de las alturas. El trabajo que va a hacer la gravedad depende única y exclusivamente de la diferencia de las alturas. Esto es lo que es importante. Para cualquier ángulo. ¿Listo? El trabajo que va a hacer la fuerza de la gravedad siempre va a depender de la diferencia en las alturas. ¿Dónde va a estar la diferencia? Fíjense dónde está la diferencia. Claro, este trabajo, ¿cierto? Entonces, supongamos que si, entre comillas, soltamos la masa desde H0, entonces miren cómo va a ser este caso. H0, posición X0, y la dejamos llegar a una posición final que vamos a decir que es esa y que vamos a decir que es H final igual a 0, ¿de acuerdo? Naturalmente sabemos cuál es el trabajo que va a hacer la fuerza de la gravedad, ¿sí? Trabajo de la fuerza de la gravedad. ¿Cuánto va a ser el trabajo de la fuerza de la gravedad? Más aceleración de la gravedad, y aquí nosotros lo tenemos, ¿cierto? Posición final, perdón, posición inicial menos posición final. Lo acabamos de calcular, ¿no es cierto? Listo. Fíjense que la altura inicial es mayor que la altura final, por lo cual esto es mayor que 0. ¿Todos de acuerdo? Ahora, esto va a ser igual a... Antes de escribirlo a la derecha, miren el truco que voy a hacer. Miren,
yo tengo una pésima memoria. Paréntesis, entre comillas, ¿sí? Es solamente para que espero que les pueda servir, puede ser que a todo el mundo les funcione bien. Para uno aprender tiene que olvidar. ¿Sí? Entre más recuerda uno, menos puede aprender. Uno debe, claro, a menos de que tenga un tremendo motor que sea capaz de recordar y aprender a tiempo. Listo. Entonces uno tiene que encontrar trucos, entre comillas, para recordar, sin uno recordar. Entonces, ¿cuál es mi truco? Fíjense, este trabajo va a ser igual, fíjense, a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. ¿Estamos de acuerdo? Así que voy a decir que la energía potencial inicial, fíjense, para no sufrir, la masa, ¿listo? La energía final, masa, aceleración de la gravedad, altura final. ¿Listo? Recuerden que yo dije que la altura final era igual a 0. ¿Listo? Entonces esto por este lado va a ser masa, aceleración de la gravedad, altura inicial, la que sea. Pero esto también es igual, ¿sí?, a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces fíjense cuál es mi truco mnemotécnico, este y este. Siempre van al revés, porque uno se convierte en el otro. ¿Listo? Yo quiero ir de un lado para el otro, eso es lo que necesito. ¿Listo? Ahora, yo dije que soltamos la masa en la posición inicial. La velocidad inicial es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora puedo calcular cuál es una velocidad y energía cinética final, y no va a ser otra cosa que la energía potencial inicial. Entonces, fíjense cómo toda mi energía potencial inicial se convirtió en energía cinética, lo cual quiere decir, y lo voy a poner ahora con negro, que 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a la masa por la aceleración de la velocidad final al cuadrado por la altura inicial. ¿Listo? ¿Dónde qué tiene que ver el ángulo? ¿En qué tiene que ver el ángulo? El ángulo tiene un efecto que es el siguiente. Yo puedo tener este ángulo, este ángulo, este ángulo. Dependiendo del ángulo, mi velocidad será esta, esta o esta. La magnitud de la velocidad va a ser la misma. Lo que va a cambiar es su dirección. ¿De acuerdo? Pero la magnitud que está asociada a la energía cinética va a ser exactamente la misma. Bueno, entonces, súper importante este resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque sabiendo eso, nosotros podemos resolver una cantidad de cosas. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente objeto? Pues el que estábamos viendo en la simulación y vamos a hablar de él. Péndulo, ¿listo? Por si las moscas, alguien tiene un experimento que hacer en estos días. Si en este punto la velocidad inicial es 0 y tenemos una altura con respecto, voy a decirlo de la siguiente manera, con respecto, fíjense, yo puedo tomar o el centro o la parte baja, ¿sí? Esta es mi altura H0. Ya les voy a explicar una cosa muy importante sobre la energía potencial. ¿Listo? Entonces, yo aquí voy a tener aquí mi energía potencial inicial, yo ya sé cuál es,
más la aceleración de la gravedad, la altura. Y aquí yo sé qué es lo que va a hacer. Bueno, pongamos también que nuestra energía cinética inicial es cero. Lo suelto desde el reposo. Y ahora dejo que siga la trayectoria. Y cuando llega la energía final, pues será cero. Y la energía cinética final será 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, yo tengo que mi energía cinética final, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, será igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura que tengo. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Primero que todo, la transformación de la energía, en este caso de potencial a cinética. Y lo otro que debería ver, sí, pongámoslo así, es la conservación de la energía. ¿Cómo hago para que aquello que va a ser un problema para mí, ¿dónde puedo perder energía? Hablemos, digamos, de la manera más general posible. Primero que todo, efectivamente, por la fricción con el aire, es decir, el movimiento de las moléculas de aire. ¿Listo? Segundo, aunque no lo escuchemos, eso produce sonido. Es decir, allá va otro pedazo de energía. Y pueden haber otras, digamos, en este momento, digamos que esas son como dos, digamos, lugares a donde va la energía. Principalmente, ¿cuál? Pues el movimiento del aire, como lo acabamos de hablar hace un rato, debido, digamos, a la fricción. Es decir, que cuando un péndulo se mueve, calienta un poquitico el aire que está alrededor. Ahora, si la masa es suficientemente grande, píllensela, como dicen, la energía potencial también va a ser muy grande. Y entonces la pérdida por la fricción va a ser pequeña respecto a la energía que tiene el péndulo. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer un experimento en que la fricción no sea tan importante? Hay varias situaciones, pero en general yo procuro que mis masas sean grandes, ¿sí? Para que los términos de pérdida por fricción sean pequeños respecto a las energías potencial o cinética que tengo. ¿Listo? Bueno, yo creo que estamos llegando al final. Déjenme mirar solamente. Nos falta un pedacito una última cosa, y la próxima clase volvemos a hacer como siempre hacemos, revisamos lo que hemos visto esta clase y avanzamos un delta para pasar a nuestro siguiente tema. ¿Listo? Pero este es un tema muy importante y esto se llama, ¿cómo lo llamaríamos? Llamémoslo, de todas formas, mientras tanto, llamémoslo acá, energía potencial, y voy a ponerlo en general. Generalidades, ¿listo? Entonces fíjense lo siguiente, un pedacito de energía potencial no va a ser otra cosa que menos la fuerza por el desplazamiento.
¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza no va a ser otra cosa que menos, pasando al otro lado, el cambio de la energía potencial con respecto a la posición. Y eso va a ser clave. ¿Listo? ¿Cómo van a ser nuestras gráficas de energía? Gráficas de energía. Entonces, nuestras gráficas de energía, tomemos la del resorte, que va a ser igual a la del péndulo, o parecida a la del péndulo. ¿Cómo vamos a trazar nuestra gráfica de energía? Vamos a decir que esta es la energía y que esta es la posición. Energía cinética, energía potencial. ¿Cuánto vale la energía potencial en el punto de equilibrio? ¿El resorte hace fuerza? No, 0. ¿Por qué sabemos que esto es así? Fíjense que cuando nosotros calculamos dónde pusimos el resorte, plano inclinado, fuerza de fricción, energía potencial, ¿dónde pusimos el resorte? Aquí está, ¿listo? ¿Sí ven cómo es nuestra energía potencial para el resorte? Listo, entonces pongámosla abajo de una vez. Entonces esta energía potencial U va a ser igual a 1/2 de la constante por la elevación al cuadrado. ¿Listo? Ahora veamos en azul la energía cinética. En azul la energía cinética tendrá que ser así, porque en este punto es mínima en los extremos y aquí es máxima. ¿Cómo va a ser nuestra energía total? Nuestra energía total siempre, perdonen, está un poquito corrida, pongámosla hacia abajo, siempre va a ser, ¿listo? ¿Qué va a ser importante? Este punto, luego la próxima vez. Entonces, último comentario sobre la energía potencial. La energía potencial, la voy a poner en rojo, tiene un 0 arbitrario. Nos interesan las diferencias. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decir que el 0 de energía potencial está en el piso, o que está en la mesa, o que está en el techo. Eso no importa. Lo que va a ser importante para relacionarla con el trabajo o con el cambio de energía cinética va a ser la diferencia, digamos, las diferencias de la energía potencial. No donde pongamos nosotros el 0 de la energía potencial. Yo creo que dejemos acá. Nos falta muy poquito para terminar el capítulo de energía. Entonces la próxima vez repasamos y hacemos alguna pequeña cosa más. Prepárense si van a tener preguntas para la próxima vez. Por favor, me las dicen. Recuerden que si me necesitan mañana, me pueden escribir con mucho gusto. Sea para
normalmente, o pues yo generalmente estoy en mi oficina en ese horario. Pero me tienen que escribir por lo que les digo, ¿no? Yo pongo en la videoconferencia y pues se apaga cada 7 minutos, ¿no? O sea que la realidad no sé cómo hacer para que no se apague. Yo la pongo. Listo. En la de la mañana espero que tengan Lo tengo virtual, se lo colocaron virtual. No sé, la profe mandó un correo que tiene que conectarme yo. Yo creo que necesité ahorita un ratito. Bueno, en este momento, recuerden